conocen, Miguel Salamanca, ¿sí? Hijo de Nayib Jaimes y Luis Salamanca. Bueno, por la gracia del Señor, como dijo el pastor, estudié 3 años en el Instituto Bíblico en la ciudad de Ocaña. La verdad, todo fue por gracia del Señor, eso no estaba entre los planes, pero es por la gracia del Señor todo. Y pues para mí fue de gran bendición el paso por allí, por el instituto. Me convertí allá en el instituto, gracias al Señor, Él hace su obra completa, ¿sí? Y bueno, pasar esa experiencia fue gran pues, crecimiento espiritual. Bueno, el instituto bíblico es en Ocaña, creo que aquí algunos han ido. Allí estuvimos estudiando toda la semana, ¿sí? Es de martes a sábados, los horarios todo el día estudiando, y los fines de semana es un tiempo de ir a una iglesia a apoyarla. Por la gracia del Señor me permitió ir a dos iglesias, ¿sí? Una que es Jehová Jireh, ubicada en la vereda de San Rafael, eso queda para los lados de Aguachica, cerca del peaje. Y también me permitió estar en la iglesia Cristo es Vida, en la vereda también de Diego Hernández, ¿sí? También una vereda, también cerca a Aguachica. Hace aproximadamente 22 días, 23, me gradué, ¿sí? Y pues dispuesto a cualquier cosa. Dentro de los planes estaba ir a la iglesia de López, ¿sí? Allí donde está el pastor Fabián. Eso me lo habían comunicado en la fecha de octubre, noviembre, ya me lo habían confirmado, pero resultó una necesidad para los lados de allá, de donde estaba, ¿sí? Y pues para allá me ordenaron, ¿sí? Para allá me ordenaron el otro año. Entonces yo estuve en la iglesia de Diego Hernández, es un corregimiento. Estuve en la iglesia de San Rafael, queda a 2 horas y media de ahí de la principal, a pie para arriba. Y ahora voy a ir a la iglesia de San José, que queda a 6 horas a pie, a 1 hora en moto, ¿sí? Entonces estuve aquí en Diego Hernández, San Rafael y ahora San José, ¿sí? Gracias al Señor por eso, una vereda muy bonita, sí, muy frío, pero bien, vamos a cumplir la labor en aquel sitio el próximo año. Y pues el tiempo que Dios permita estar allá. Bueno, entonces, siendo así, vamos a ya concentrarnos en la enseñanza del día de hoy, en la palabra del Señor. Y antes de iniciar, vamos a orar, encomendar pues a Dios este momento. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, también por el momento que tú nos das para meditarla, Señor. Gracias, Señor, por ti, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Ahora, Señor, que nos vamos a dedicar a estudiarla. Ayúdanos, Señor, a tener madurez para recibirla. Señor, abra nuestro entendimiento para comprenderla, Señor. Y también, Señor, para aplicarla, Padre. Ayúdanos, Señor, en este momento. Aleja toda distracción, Señor, para estar con plena concentración. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, hoy vamos a hablar, pues, como hemos visto, pues, hoy es el Día de Acción de Gracias y vamos a hablar acerca de eso, ¿sí? Entonces, como tema principal vamos a hablar sencillo, que el creyente debe ser agradecido con Dios, ¿sí? El creyente debe ser agradecido con Dios. ¿Por qué? Resulta que hay muchas veces no nos acordamos de eso. Sí, muchas veces no nos acordamos de eso. Nosotros, por naturaleza, por seres humanos, nos gusta el ego, ¿sí?
nos gusta, yo lo hice, ¿sí? Yo pude hacerlo. Eso es lo que nos gusta. Y muchas veces hacemos las cosas y todo el crédito nos lo damos a nosotros. Y no le damos los créditos a quien verdaderamente se los merece, ¿sí? Que es Dios, ¿sí? Hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él permite que nosotros hagamos, ¿sí, hermanos? Entonces, por lo tanto, el creyente debe ser agradecido, Y vamos a ver en qué circunstancias, a la luz de la palabra, en qué ámbitos, qué áreas nosotros debemos ser agradecidos, ¿sí? Entonces, primero, para iniciar, vamos a leer un texto en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Voy a leer a favor de ustedes. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos dar gracias por todo, ¿sí? Dar gracias por todo. Y además dice que porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea que eso es lo que Dios quiere para con nosotros, dar gracias. Pero bueno, ¿en qué ámbitos? Entonces, vamos a ver. El primer ámbito es que nosotros debemos ser agradecidos con Dios por lo que Dios es, ¿sí? Por lo que Dios es. Sencillo. Primera cosa por la cual nosotros debemos ser agradecidos. Vamos a Esdras capítulo 3, versículo 11. Esdras capítulo 3, versículo 11. ¿Sí? Entonces ahí vemos la primera condición por qué el creyente debe ser agradecido. Y esa, pues ahí nos da la primera argumentación, que es por lo que Dios es. Esdras 3:11 dice de la siguiente manera: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces aquí vemos que el pueblo de Israel en este momento estaba agradecido con Dios. Y ahí expresaban, dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dos cosas acerca de Dios. El pueblo de Israel da gracias porque Dios es bueno y porque es misericordioso. Y nosotros también como creyentes debemos dar gracias por eso, ¿sí? Entonces, aquí el pueblo está pasando, ¿sí? Bueno, esto pasa después del exilio, ¿sí? Ya la reconstrucción del templo. Entonces, el pueblo de Israel estaba animado, estaba con todo, echándole ganas a construir el templo. Y en medio de esto, de ese gozo, júbilo en el cual ellos estaban, ellos dicen, bueno, gracias a Dios, porque Él es bueno, porque es misericordioso. Más adelante, más abajito dice, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces los cimientos, la base, ¿sí? Se echaban la base. Entonces ellos estaban felices por eso, ¿sí? Y le agradecían a Dios, ¿sí? Pero la base con la cual ellos decían eso era por las dos razones, porque es bueno y porque es misericordioso. Entonces, ¿qué es bueno? Entonces, bueno es alguien que da deleite y placer, ¿sí? Eso es alguien bueno. Entonces, cuando le dicen, uy, usted es bueno, es eso. Es una persona que da deleites o placeres, ¿sí? Entonces, todo va en función de la otra persona, ¿sí? Para complacer a la otra persona. Entonces, eso es lo que es Dios. Dios es bueno. ¿Y misericordioso qué es? Entonces, alguien que inclina su cuello. ¿Eso qué quiere decir? Pues la misma acción lo refleja. Entonces, alguien que inclina su cuello con el fin de ayudar al otro. En pocas palabras, es compadecerse por el que
necesita, ¿sí? Por el necesitado. Entonces, nosotros debemos dar gracias por eso. Entonces, es misericordioso. Dios se compadece por nosotros. Él inclina su cuello para ayudarnos, ¿sí? Para darnos la mano. Y por lo tanto, debemos estar agradecidos por eso. Yo creo que aquí todos hemos experimentado esos dos atributos de Dios, que Él es bueno y que es misericordioso. Día a día, Él refleja eso, da eso, en todo momento. Desde el momento en que nos paramos, Él actúa con benevolencia, con misericordia, ¿a favor de quién? De nosotros, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que debemos de estar? Agradecidos, agradecidos. Entonces vemos ahí bien claro el primer aspecto por el cual debemos estar agradecidos, por lo que Dios es, ¿sí? Por lo que Dios es. Entonces vamos a estudiar el segundo, ¿sí? El segundo argumento. Entonces también debemos estar agradecidos por lo que Dios hizo por mí, ¿sí? Por lo que Dios hizo por mí. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice así la palabra del Señor en Colosenses 1, versículo 12 y versículo 13. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, maravillosa palabra. Dice: con gozo dando gracias al Padre, ¿sí? Entonces aquí Pablo le dice a los hermanos de Colosas, bueno, deben con gozo hacer eso, ¿no? Con gozo deben dar gracias al Padre. A Dios hay que darle gracias. ¿Por qué? Entonces ahí, según el versículo, nos da tres cosas, tres pautas acerca de por qué, ¿sí? La primera, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Dar gracias al Padre por eso, ¿sí? Por eso. Porque Él nos hizo aptos. Él nos hizo aptos. Eso es una acción pasada, ¿sí? Algo pasado. ¿Y Él cuando nos hizo aptos? Cuando Él ordenó todo, ¿sí? Cuando predestinó todas las cosas, Él nos hizo aptos para participar, como dice el versículo, de la herencia, ¿sí? De los santos en luz. Él lo hizo. Por lo tanto, debemos estar agradecidos. Él nos predestinó, Él nos ordenó todo antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, debemos estar agradecidos, porque no lo merecíamos, pero Él lo hizo, ¿sí? Él lo hizo. También dice: nos ha librado, ¿sí? Nos ha librado. Ahí dice, según el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado del soberanismo, de la gobernación, ¿de qué? De las tinieblas. ¿Eso qué es? Redención, ¿sí? Por medio de su Hijo Jesucristo, que mandó para que muriera por nosotros, Él nos libró de esa condenación, ¿sí? De estar en medio de los lazos de las tinieblas. Él lo hizo. Solo por Él es que estamos libres de las tinieblas. Y Él lo hizo allá en un tiempo, ¿sí? Él murió por nosotros y nos libró de las tinieblas, de los lazos de las tinieblas. Entonces vemos ahí la segunda cosa por la cual debemos agradecer por lo que hizo. Pero también dice que nos trasladó, ¿sí? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, de una,
¿sí? Allá en el pasado fue una acción que se efectuó allá, de inmediato. Apenas nos escogió, apenas nos libró, también nos trasladó al reino, ¿sí? Él lo hizo, ¿sí? Él tiene la capacidad, ¿sí? Él ya nos escogió y por lo tanto debemos estar agradecidos. ¿Cuántos han agradecido eso? ¿Sí? ¿Cuántos han agradecido que Dios nos escogió? Que ya no estamos allá, envolvidos en el mundo, sino que Él nos sacó de allá, ¿sí? Nos predestinó, nos redimió. ¿Qué más? Y aquí Pablo le dice a los colosenses, sean agradecidos por eso, por lo que Dios hizo por ustedes. Sean agradecidos. Entonces, mis hermanos, según este texto, nos invitan a que nosotros debemos ser agradecidos por lo que Dios hizo por mí, ¿sí? Por lo que Dios hizo por mí. No sé, creo que nosotros como creyentes muchas veces pasamos por alto esto, ¿sí? Nos acordamos quizás cada mes cuando vamos a recibir la cena del Señor, ¿sí? Nos acordamos que por la obra que Dios hizo por nosotros, algunos, no digo todos, pero nosotros debemos estar agradecidos con Dios todo el tiempo porque Él nos libró de esa condenación, ¿sí? Todo el tiempo debemos estar con un corazón agradecido por eso, por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí. Pero también hay un tercer aspecto por lo cual nosotros debemos estar agradecidos. Sí, mis hermanos. Hay un tercer aspecto. Y el tercer aspecto es en cuanto a estar agradecidos por lo que Dios hace por mí. ¿Sí? O sea, lo que está haciendo conmigo a diario. Por eso también debo estar agradecido yo. No solamente por lo que Dios es, por lo que hizo, sino también por lo que está haciendo, por lo que hace. Quisiera que leyéramos otro versículo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Entonces dice así el versículo: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro ese versículo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículos anteriores habla sobre el aguijón, ¿sí? El aguijón. Ahí nos expresan cuando Pablo estaba hablando del aguijón en la carne, ¿sí? Y él expresa esto, ¿sí? Su antepenúltimo versículo es ese: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos estar agradecidos porque Él da la victoria. Pablo estaba padeciendo en ese momento, pero él está agradecido y da la victoria. Y dice que Dios, Jesucristo, nos da la victoria. Por lo tanto, hay que estar agradecidos por eso. ¿Victoria qué es? Victoria es la idea de conquista, triunfo, alegría, ¿sí? La idea de descubrir, ¿sí? Todo eso es victoria. Entonces, Dios día a día nos da la victoria en medio de las circunstancias, en medio del entorno. Dios es el que da
la victoria. Por lo tanto, debemos estar agradecidos por eso. ¿Sí? No sé cuántos antes de venir acá tuvieron alguna prueba que le estaba impidiendo venir, pero Dios da la victoria. Siempre salen algunas circunstancias, algunos factores, el cual nos impide algunas cosas buenas, pero hay alguien que da la victoria y es Jesucristo. No sé cuántos han tenido pruebas, todos, me imagino, y las han pasado. Él da la victoria, ¿sí? Jesucristo da la victoria. Él es el que la da. Ahí dice, según el texto, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que tenemos la victoria. Entonces, mis hermanos, debemos estar agradecidos porque pasamos la prueba, porque Él nos tiene con bien, Él nos libra de la prueba y por lo tanto debemos estar agradecidos. Él nos da la victoria. Entonces, mis hermanos, eso hay que tenerlo bien clarito. Dar gracias por esto, por lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero también hay otro aspecto por el cual nosotros debemos estar agradecidos, ¿sí? Y nosotros demostramos el agradecimiento, ¿sí? Nosotros demostramos el agradecimiento. ¿A cuántos les gusta que le digan cosas bonitas? Creo que a todos, ¿sí? A todos nos gusta que nos digan, que nos traten bien. Y bueno, Dios también. Nosotros damos gracias, ¿cierto? Pero hay un factor que a nosotros también nos gusta, no solo que nos hablen bien, bonito, sino también los actos. Que lo que nos dicen se refleje en los actos, en lo que es la persona. Y resulta que Dios también actúa de esa forma. ¿Por qué? Nosotros demostramos nuestro agradecimiento con Dios. ¿De qué manera? Y eso es lo que vamos a estudiar. Lo demostramos sirviendo al Señor. Vamos a leer Hebreos 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice así el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? Con temor y reverencia. Entonces, acá dice el modo como nosotros damos gracias. ¿Cómo? Sirviendo. ¿Sí? Y mediante ella sirvamos. ¿Sí? Es lo que dice ahí según el texto. Entonces, como les decía, bonito que nos traten bien, ¿cierto? Pero los actos que reflejen lo que estamos diciendo. Y nosotros le reflejamos a Dios que estamos agradecidos. ¿De qué manera? Sirviendo. Sirviendo a Dios demostramos que estamos agradecidos. No tan solo lo expresamos, sino que también con nuestra actitud reflejamos ese agradecimiento. Y ahí dice, ¿cuál actitud? La actitud de servir, de servir. El texto dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Entonces, un reino el cual no se mueve, ¿sí? En la antigüedad, pues, los reinos que eran conquistados, pues, se tenían que destruir o se destruían, ¿sí? Para ser conquistados. En este caso, este reino, nadie lo puede conquistar, ¿sí? Es inconmovible, ¿sí? Es inconmovible. Él es estable, ¿sí? Está quieto, porque no se puede destruir. ¿Ese cuál es el reino? El reino de los cielos,
nosotros adquirimos eso, ¿sí? Ahí dice, recibimos nosotros un reino inconmovible. Por lo tanto, tengamos gratitud. Eso es lo que debemos tener, gratitud, gratitud. Dice, y mediante ella sirvamos a Dios, ¿sí? Debemos servir, pero hay dos maneras, ¿sí? En la cual debemos hacer ese servicio, agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y agradándole con reverencia. Dos cosas ahí importantes, con el cual nosotros debemos reflejar nuestro servicio. Pero aquí el servicio, ¿a qué hace referencia? Es al culto, ¿sí? El culto, a dar culto, a rendir culto. Aquí es lo que nos hace esta palabra, nos explica, cuando habla de sirvamos a Dios, indica de rendir un culto a Dios, ¿sí? De rendirle culto, de adorarle a Él. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros, cuando rendimos culto a Dios, ¿sí? La idea de servir, nosotros le estamos dando gracias de una manera de actos, ¿sí? Por medio de actos le damos gracias. Entonces, mis hermanos, vemos, según la palabra de Dios, 4 cositas acerca del agradecimiento. ¿Sí? 4 cositas acerca de nosotros, de que nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Quizás muchas veces no hemos hecho estos agradecimientos, pero la idea es hacerlos, ¿sí? Y la palabra de Dios nos lo ha dicho en el día de hoy, ¿sí? La palabra del Señor nos lo ha expresado, como ustedes lo han estudiado, cada versículo, según el punto. Nosotros debemos ser agradecidos por lo que Dios es, ¿sí? Por su esencia. Por su esencia debemos ser agradecidos. Agradecidos por lo que Él hizo, ¿sí? Por mí. Debo estar agradecidos por eso. También debo estar agradecidos por lo que Dios está haciendo por mí. Él nos da la victoria día a día. Y también yo debo mostrar ese agradecimiento. ¿De qué manera? Sirviendo. Y hay muchos otros, a la luz de la palabra, otros agradecimientos. Pero estos los he reunido, compilado, porque veo que son los más primordiales que nosotros debemos tener en cuenta día a día, ¿sí? Siempre estar agradecidos con el Señor. Entonces, mis hermanos, la invitación es esta. Pero por último, vamos a leer Colosenses 3:17, el texto clave. Colosenses 3:17. Dice así la palabra del Señor: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces vemos que abarca todo, sea de palabra o de hecho, ¿sí? Sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Importante, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea que hay que darle gracias a Dios por lo que hacemos, que es por medio de Él. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor nos ha enseñado en el día de hoy acerca del agradecimiento. Entonces, el creyente debe ser agradecido con Dios. Agradecido con Dios, ¿en qué aspectos? Por lo que Él es, por lo que Él hizo
por lo que Él hace y de una manera activa, que es por medio de nuestros actos, que es sirviendo. ¿Sí? Ahí demostramos nuestro agradecimiento a Dios. Entonces vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra, Padre mío. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, Señor, a tener un corazón agradecido, Señor, por lo que tú haces